Cuando dice la palabra de Dios, porque nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para Dios. Lo ha dicho Marcio. Y yo me he apuntado a una serie de cosas, Marcio, que coinciden mucho. Para mí esta frase engloba que Dios puede absolutamente con todo. Y te pregunto ahora, ¿hay alguna cosa en tu vida que tú crees que es imposible cambiar por ti mismo? Te voy a pedir que levantes hasta tu mano, fíjate, me voy a atrever. ¿Hay algo? No levantes tu mano porque diga que la levantes, sino realmente porque crees que hay algo que por ti mismo es imposible cambiar. Es así. Pero fíjate, a Dios no hay absolutamente nada que se le resista, ni tú ni yo. Él es dueño y señor de la creación y puede hacer contigo y conmigo lo que Él desee. Por mucho que tú te empeñes en hacer todo lo contrario o por mucho que te empeñes en resistirle a Él, Él puede hacer contigo y conmigo lo que Él desee. Y ¿sabes una cosa? Siempre va a desear algo bueno contigo y conmigo. Esta frase engloba que no podemos luchar contra Dios pensando además que vamos a ganar. Esta frase engloba que puedes sanar cualquier enfermedad, sacarte de cualquier adicción, de cualquier hábito o sustancia o lo que sea en la cual estés viviendo y no puedas salir por mucho que te empeñes y por mucho que te ayuden otras personas. Él puede cambiar de un plumazo una mente enferma durante años. Él puede poner en libertad un preso cuando Él quiera. Él puede coger un matrimonio completamente destruido, juntarlo y devolverle ese amor perfecto para el cual estaban destinados. Él puede, de una vida que desea la muerte, poner deseo en ella de vivir y de vivir una vida agradable delante de Él también. Él puede quitar todo rencor, cambiar todo tipo de carácter. Y fíjate, Él es capaz incluso de resucitar a un muerto. ¿No son cosas difíciles para el hombre? ¿Crees que tú y yo lo podemos hacer? ¿Crees que eso es posible para nosotros? Es imposible, eso sí que es imposible para nosotros. Pero para Dios dice que no es imposible, que para Dios todo es posible. Y si Dios ha podido resucitar a un muerto, como vemos en la palabra de Dios que lo ha hecho, ¿no puede ayudarte a ti y a mí? ¿No puede cambiar tu vida? ¿No puede cambiar tu corazón? ¿No puede cambiar ese corazón endurecido, ese corazón que no se acerca a Él para nada porque no quiere saber nada de Dios? ¿No puede cambiar la situación que estás viviendo ahora mismo? ¿No puede venir y cambiar todo tu hogar, todo el ambiente de tu hogar? ¿No puede venir y cambiar todo el ambiente de tu trabajo? ¿No puede venir y cambiar esa situación que estás viviendo, que te está atormentando, con esa enfermedad quizás, o con esos pensamientos, o esas ataduras que estás teniendo de mirar lo que no tienes que mirar, de hacer lo que no tienes que hacer, de pensar lo que no tienes que pensar, de hablar mal de los demás como puedes estar hablando? ¿No crees que Dios es el que puede hacerlo? Porque esta tarde es una tarde de milagros. Y esto, lo que Dios hace, lo que Jesucristo hace, y esta frase precisamente habla de milagros. Habla de que para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo lo que haga esta tarde en tu vida y en mi vida va a ser un milagro para ti. Va a ser una obra perfecta para ti. Entonces, la pregunta es, después de haber visto esto, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Crees que tu vida es imposible para Dios? ¿Estás aquí porque crees que es imposible para Dios? Porque si estás aquí y crees que es imposible para Dios tu vida, no sé, luego me dices lo que sea, pero creo que nos hemos equivocado. Porque si estás aquí esta tarde, si estáis en su casa viendo esta tarde, esta palabra, esta predicación, este tiempo, es porque para Dios su vida es posible cambiarla. Pero si para Dios, si vemos todas estas cosas que Dios puede hacer, entonces ¿por qué viendo nosotros con nuestros propios ojos, viendo lo que está ocurriendo en la sociedad, viendo lo que está ocurriendo en este mundo, ¿por qué nos resistimos a creer en Dios? ¿Por qué
¿Por qué cuando vamos, ahora hay un grupo de personas que han salido a compartir el Evangelio a Pamplona y otros hay en Zaragoza y otros en Sala y en todos estos sitios? Hay gente que está compartiendo este precioso Evangelio de salvación. Pero ¿por qué hay gente que dice que sí y por qué hay gente que dice que no? ¿Por qué siendo que además se está explicando la verdad del Evangelio, el poder de la palabra de Dios y el poder de Jesucristo? ¿Por qué realmente? ¿Por qué decimos que no? ¿Por qué rechazamos lo que es este Evangelio tan precioso de verdad? No es por otra cosa. Pensaba que porque nuestro corazón es incompatible con el corazón de Dios. Porque nuestro corazón no puede estar al lado de Dios en estos momentos. Porque nos separa algo enorme, nos separa algo grandísimo con respecto al corazón de Dios. Y es que Dios es amor. Y en nosotros no hay amor, sino que lo que hay es maldad. Lo que hay en nosotros y lo que nos separa de Dios es el pecado de nuestras vidas. Es tu pecado, es mi pecado. No es el pecado de otros, no es la culpa de otros, no es que nosotros vivamos como vivimos, hacemos las cosas que hacemos porque los demás son los que me llevan, me obligan a vivir de esta forma. No, el problema necesitamos entender que está dentro de nosotros. El problema partió desde el principio. No es algo que ha brotado momentáneamente. No es que te has levantado y de repente, mira, se me ocurre pecar, se me ocurre mentir, o de repente se me ocurre, yo qué sé, robar, o se me ocurre... No, es algo que desde que tú naciste, desde que yo nací, ese pecado estaba formándose dentro de nosotros, ya estaba dentro, pero estaba formando dentro de nosotros una vida que ya estaba alejada completamente de Dios. Y no entendía, por estar alejados de Dios, no entendía ni entiende, y este mundo todavía no entiende el concepto de amor de Dios. No entiende que un Dios, que Dios pueda amarle, pueda amar a una vida como la nuestra. No entiende, no quiere de hecho saberlo, no quiere de hecho entender que Dios le ama realmente, porque prefiere vivir la vida que está viviendo hasta ahora, porque hemos preferido vivir a nuestra manera, hemos preferido disfrutar de los placeres de este mundo, hemos creído que eso realmente podría satisfacernos de tal forma que podamos vivir toda nuestra eternidad, toda nuestra vida de esta manera, pero no es así. No es así, nada de este mundo puede cambiar tu vida, nada de este mundo puede satisfacerte. Esta semana estaba con unas personas y me sorprendía, entendedme esto que voy a decir, me sorprendía lo felices que eran. No conocen a Jesús, no conocen a Dios, pero me sorprendía lo felices que eran, lo bien que les iban las cosas. Era todo emocionante, estabas hablando con ellos y era euforia pura y vamos a hacer y no sé qué, y estaban al lado hablando y he estado, bueno, yo no sabía ni que había esos países. Bueno, hablaban de los viajes que habían hecho a este país, al otro país, había disfrutado haciendo submarinismo, yo tengo el carnet de no sé qué, yo tengo, pues he estado en tal sitio y en Francia esquiando, y los veía felices, digo, y yo pensaba, ¿y esta va a ser su vida todo el tiempo? Qué felices van a ser esta gente, ¿no? Qué maravilloso, qué forma de vivir, ¿no? Es todo placentero, ¿no? No pasa nada, o sea, no se les veía preocupados para nada. Estábamos desayunando allí y no pasaba nada. O sea, yo digo, ¿estas personas se estarán enterando de lo que está pasando fuera de este hotel? No sé, era algo tremendo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nos conformamos con que la vida nos vaya un poco bien. Que nos conformamos con que las cosas materiales satisfagan nuestros deseos, que nos conformamos con que intentemos vivir la vida nosotros de la mejor manera posible y que me afecte lo mínimo posible lo que pueda pasar a los demás también, porque de esa forma estoy tranquilo. Pero de esta forma hemos llegado, y luego vemos las consecuencias, hemos llegado porque no estamos viviendo o porque no conocemos realmente al Dios que nos ama y el Dios que quiere transformar lo que tú todavía no estás viendo en tu corazón. El corazón del hombre está alejado de Dios por el pecado, como decía, por la consecuencia de haber desobedecido desde el principio. Dice la palabra de Dios en Mateo 15, 18, 20, nos está relatando un poco cómo es ese corazón.
Dice, porque lo que sale de la boca, dice, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Pero dice, porque del corazón del hombre, de tu corazón, de mi corazón, salen los malos pensamientos. No levantes la mano ahora, pero ha salido de tu corazón, o de tu boca, mejor dicho, malos pensamientos también. Han salido palabras que no eran correctas. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que es tu corazón, o que es el corazón del hombre. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pero fíjate el detalle de qué es lo que sale de este corazón, de qué está compuesto tu corazón realmente. Porque tu corazón, cuando hablamos de este corazón, no hablamos de un músculo que está bombeando y echando sangre para arriba, para abajo y moviendo para que te llegue a todas las articulaciones y a todos los... No hablamos de esto. Hablamos de lo más profundo de tu corazón, de tu ser, de cómo tú eres. Y dice que es así. Luego, no hemos nacido ninguno con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón sano, sino que hemos nacido con un corazón enfermo, como dice la palabra de Dios, donde en este corazón lo que alberga, lo que está, lo que hay dentro de él es todo esto. Pero la palabra también nos muestra una radiografía realmente de cómo somos sin Dios, de lo que genera este corazón también y cómo somos sin Dios. Porque dice en Gálatas 5, 19, 21, está manifestando, dice, manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne es lo que tú y yo hacemos sin Dios. Las obras de la carne es cómo vivimos cada día. Es lo que hacemos, lo que hacen los que están a nuestro lado, lo que hacemos nosotros también. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Y vuelvo a repetir algunas de las que salen del corazón, como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De ahí venimos tú y yo. De ahí está llena la sociedad. Esto es lo que está viviendo el hombre sin Dios. Esto es lo que está cada día masticando el hombre. Porque esta es la condición del hombre sin Dios. Esto es lo que sale de nosotros. De esto estamos vestidos, por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Y somos culpables realmente, cada uno de nosotros, somos culpables de haber roto la relación con Dios por no cumplir sus mandamientos. Y tenemos que saber realmente que esta desobediencia, este incumplimiento de estos mandamientos, este renunciar a lo de Dios, este querer vivir nosotros a nuestra manera, querer hacer las cosas como a mí me gustan, nos lleva a un único camino y a un único destino, que nuestro camino es la perdición y el destino es el infierno, donde no hay ninguna esperanza para nuestras vidas. Y visto así todo, podríamos decir que no hay entonces salvación, porque el mundo sigue igual, porque la sociedad sigue igual, porque la gente sigue sin querer saber nada de Dios. Y es verdad, realmente no hay salvación posible para el hombre. Para ti y para mí no hay salvación posible por nuestras fuerzas, por nuestros medios. Hemos dicho que para Dios todo es posible, ¿verdad? Para Dios sí que es posible realmente traer salvación a nuestras vidas. El hombre, tú y yo no es posible que generemos ningún tipo de salvación, ninguna forma. No es por obras, como dice la palabra de Dios. No es porque te portes muy bien, no es porque hagas las cosas maravillosamente, no es que seas muy bueno en tu trabajo, no es porque hables muy bien, no es porque ayudes a los ancianitos a cruzar la carretera, no es porque... No. El otro día voy a abrir un poquito el corazón. Me sentí fatal ayudando a alguien. Dices, hombre, espera, no he entendido la frase. Sí, me sentí fatal ayudando a alguien. Porque me fui a tomar un café a la tienda, a la cafetería enfrente de mi tienda. Y me tomé el café
y pensé, había una mujer pidiendo en la calle con el frío que hacía además. Y dije, le voy a comprar un café y le voy a comprar un bocadillo y además caliente, por lo menos para que esté calentita. Y cogí el café, cogí el bocadillo, salí del bar y se lo entregué y le dije, toma, que estés caliente por lo menos. Y me marché a mi tienda, a un despacho calentito, yo solo, nadie me tenía que decir absolutamente nada. Hice una buena obra, realmente. Estaba una mujer pasando frío, le di un café, le di un bocadillo y yo me marché, hice una buena obra. Pero ¿sabes? Eso no me salva. Eso no te salva. Todas las buenas obras que hayas podido hacer en tu vida no te van a salvar. Solamente hay alguien que te puede salvar y es Jesucristo. Solamente hay alguien que puede hacer algo por ti de tal forma que salgas de la situación en la que estás y dejes de vivir como un muerto. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y tú y yo hemos pecado. Luego lo que nos corresponde a ti y a mí es muerte. Y el que no conoce a Dios, y el que no se arrepiente de todos sus pecados, y el que no se rinde completamente, está viviendo como un muerto. Está viviendo en muerte completa. Por eso es imposible que tú puedas generar salvación en tu propia vida. No hay manera de hacerlo. Solamente tiene que ser por medio de Jesucristo. Solamente puede hacerlo alguien que tiene poder sobre lo imposible. Y ese es Dios, no es otro. No es otro. Ya puedes hacer lo que quieras. Ya puedes intentar leer todos los libros que te ayuden a cambiar tu forma de pensar. Ya puedes estar en cualquier sitio que te intenten o intentar tomarte cualquier medicación que te den para... No sé qué explicar de verdad, pero no hay nada que te pueda salvar. No hay nada que pueda cambiar tu corazón. No hay nada que pueda cambiar ese egoísmo. No hay nada que pueda cambiar ese rencor de tu vida que no te deja vivir. No hay nada, no hay tratamiento de este mundo que te pueda ayudar realmente a conseguir recuperar lo que te ha robado esta vida, lo que te ha robado el enemigo. No hay forma realmente de solucionar un problema matrimonial gordo. Lo vemos constantemente. Solamente Jesucristo, solamente el poder de Jesucristo. Por eso esta tarde es una tarde donde puedes conseguir, no es correcto esto conseguir, puedes obtener por medio del sacrificio de Jesucristo una nueva vida, un cambio total de vida. ¿Quieres esta tarde un cambio de vida para ti? Yo quiero un cambio de vida para mí, pero lo quiero todos los días. Pero yo no quiero ser más alto. Yo no quiero ser más delgado, no. Ni quiero tener más pelo, que el pelo sea más negro, no. Quiero un cambio de vida interior. Quiero que cambie mi corazón, porque el corazón que dice la palabra de Dios que tengo por haber desobedecido a Dios y por estar alejado de Dios, no me gusta. No me gusta que de mi corazón salgan malos pensamientos. No me gusta que de mi corazón salgan cosas que sé que me avergonzaría completamente de decir aquí. No me gusta. No me gusta y necesito que eso sea cambiado. Pero tengo que entender y reconocer que necesito ayuda. Que necesito ayuda y que el único que me puede ayudar es Jesucristo. Así que es incomprensible, llegado a este punto, es incomprensible entender, yo no lo entiendo como siempre, que Dios no haya tirado la toalla contigo y conmigo. No lo entiendo. Porque otros sí que la han tirado. Yo me acuerdo de un profesor que tiró la toalla conmigo, un profesor de historia, y tenía toda la razón también, hay que decirlo, porque yo para la historia era malísimo. Pero tiró la toalla conmigo y a mitad de curso dijo, a la última fila, allí, estate allí quieto. Y allí tuve que estar, tiró la toalla conmigo. ¿Y cómo acabé? Pues suspendiendo historia. Luego tuve que recuperarla, pero bueno. Pero suspendiendo. Pero ¿sabes?
La bendición de esta tarde es que Dios no ha tirado la toalla contigo. Esto es tremendo. O sea, piensa en esto, piensa en estas dos frases. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios no ha tirado la toalla contigo. Que Dios no ha tirado la toalla conmigo. Eso significa que aún tengo esperanza. Sí, todavía hay esperanza en tu vida. Sí, todavía hay esperanza de que Dios pueda rescatarte, de que Dios pueda sacarte, de que Dios pueda limpiar tu corazón completamente, de que Dios pueda sanar tu mente, pueda sanar incluso tu propia vida. Todavía hay esperanza para ello. Todavía hay esperanza para que puedas amar a tu esposo, para que puedas amar a tu esposa. Todavía hay esperanza para que puedas amar a tus padres, para que los padres puedan amar a sus hijos. Todavía hay esperanza para ser luz en este mundo también. Todavía hay esperanza para ti, porque Dios, el Dios de lo imposible, no ha tirado la toalla contigo. Me gustaría que pudiera venir una persona que nos va a compartir un testimonio precisamente de cómo Dios no tiró la toalla y cómo la alcanzó. Voy a pedir a Neus, no sé dónde está, aquí. Voy a pedir a Neus que pase por aquí y que nos cuente lo que Dios ha hecho con ella también. Ese testimonio del poder absoluto, el poder absoluto de Dios. Me llamo Neus y vivo aquí en la comunidad. Y voy a contar un poco, era un caso imposible. Imposible para mis padres, imposible para los profesores, imposible para los médicos, imposible para mis hermanos. Era imposible enderezar mi vida. Desde muy pequeña, yo, muy pequeña, recuerdo ya no aceptar la autoridad de mi papá. Yo sabía que lo que él decía se tenía que obedecer y de muy pequeña ya era, o sea, él entrar por una puerta y yo salir corriendo por la otra por no querer obedecerle. En la escuela pasaba lo mismo, en las relaciones con mis amigos pasaba lo mismo. O sea, yo no quería someterme a nadie, o mandaba yo o se acababa el juego. Era un poco así todo en mi vida. Y muy independiente, muy independiente. No se me podía decir nada, o sea, yo iba a la mía y siempre sola, no quería hacer las cosas a mi manera, en mi camino no cabía nadie más, sí para un ratito, sí para lo que yo necesitaba, pero después las decisiones las tenía que tomar yo. Y así fui creciendo. No aceptaba la autoridad de mis padres, entonces andaba yo, si no estaba bajo su cobertura, estaba bajo otra cobertura desde muy pequeñita. Yo recuerdo rumiar siempre maldades. Era come con la cuchara y hacer lo contrario siempre. En la escuela lo mismo, era así, de bien pequeña. Mis hermanos nos criaron y en mi casa hemos sido una familia preciosa y somos una familia preciosa que no nos enseñaron los principios de Dios, los que ellos creían, en el Dios que ellos creían, pero no nos enseñaron. Pero a pesar de eso, sí se empeñaban en educarnos y a mis hermanos nos dieron a todos por igual y a mis hermanos les iba bien, o sea, iban al colegio, estudiaban, estaban con mi papá y podían estar con él, podían sentarse con él, podían reír con él, pero yo ya no podía mi pecado ya me impedía esa relación con mi padre. Fui creciendo así y conmigo el pecado. Entonces,
Yo recuerdo las noches, durante el día era todo mi mente iba muy rápida, esto, lo otro, aquí, allá, pero a las noches recuerdo una soledad y una condenación por lo que había hecho y por lo que no había podido hacer. Era como que ya había cogido un camino y no encontraba el camino de regreso, pues de regreso a mis padres, de regreso a pedir ayuda, de regreso a pedir consejo, de regreso a decir, es que me duele esto, y que alguien, no sé, ¿no? Buscar una caricia, no, de muy pequeña ya recuerdo las noches con muchas lágrimas. Y durante el día era otra vez esa fuerza de que nadie me diga nada. Y así empecé a ir pues a buscar pues no sé, a buscar el amor, a buscar esas caricias, a buscar en otras fuentes. Me empecé a meter en ambientes, en muchos líos. Empecé a fumar muy temprano, empecé a salir, a beber, o sea, mi vida era un desorden total, interior. Exteriormente yo hacía lo que hacíamos en casa, pero en mi interior, o sea, era una locura. Recuerdo las noches que no quería nunca acostarme porque por esa condenación, ¿no? Que no me dejaba dormir. Dormía muy poco y mal, o sea. Y en esos líos que me fui metiendo, bueno, fue horrible los ambientes, horrible cómo me iba enganchando a cosas ya no era dueña, ya no podía soltarlas, las drogas, el tabaco, todo el alcohol, y no podía soltarlo, no podía, y sin eso no podía relacionarme con normalidad. O sea, yo recuerdo pues ir a algo con más personas y tener que beber algo, porque si no, no sabía relacionarme. Siempre necesitaba algo que me ayudara. Y así fueron pasando los años. En mi vida cotidiana había normalidad, yo trabajaba, había muchos choques en casa porque veían que me estaba perdiendo, pero no había manera de hacerme reaccionar. Fuimos a médicos, o sea, intentaron ayudarme de la manera que ellos entendían, pero no había manera, yo no quería. Y así fueron pasando los años y yo recuerdo mucho cansancio, mucho de no querer esa vida, de no poder más, pero de no poder dejarlo, de no poder soltarme, de no poder pedir ayuda, ¿no? Nunca pedí ayuda. Entonces acabé con un desorden tremendo, acabé viviendo un infierno y acabé enferma por el pecado, por la vida que llevaba, por todo el desorden. Acabé muy enferma y las consecuencias, bueno, fueron un tumor que ya era incurable, o sea, iría produciendo necrosis, o sea, iría dejando poco a poco de funcionar el órgano y hasta que ya no, o sea, había sobre mí un decreto que decía a los 40 años seguramente ya estarás muerta y un montón de cosas que no podía hacer. No puedes trabajar, no puedes. Entonces, así busqué ayuda en psicólogos una vez más. Y durante 2-3 años, pues sí, un parchecico, yendo, hablando y un deseo en mí de decir nunca más, o sea, nunca más, con muy buenas intenciones, nunca más haré esto, viendo cómo había hecho sufrir a mi familia, porque desde pequeña solo les hice sufrir y avergonzar.
Y había en mí el deseo y creía que sí que lo conseguiría. Pasaron 2, 3 años, bueno, pasaron más cosas en mi vida, me casé, o sea, yo pensé que ya había quedado atrás todo eso, que ya era el pasado. Entonces, bueno, una vez más, cuando vino algún aprieto o así, recurrí a lo que conocía, a lo que me daba seguridad, recurrí otra vez, tuve una caída tremenda con mi esposo, o sea, otra vez nos metimos hasta arriba de todo lo que veníamos, ¿no? Y entonces así ya, yo creo que ya aborreciendo la vida, aborreciéndonos el uno al otro, habiendo perdido a mi familia, habiendo perdido todo, así me encontró el Señor. Así entré en la comunidad y sin nada de esperanza y solo queriéndome morir, solo queriendo ya dejar de sufrir, ¿no? Así me encontró el Señor y sin fuerzas. Y ahí lo primero que yo recuerdo y que me chocó muchísimo al entrar en la comunidad era cómo me trataban. O sea, notaba el amor, notaba algo que no... Yo sabía de mi maldad, sabía lo que había dentro de mí y yo decía, o sea, pero cuando sepan quién soy y cómo soy, me van a echar al río, porque es que no tengo nada, me visten, me dan de comer, me soportan porque era insoportable, o sea, cuando sepan realmente quién soy, bueno. Entonces, aún escondiendo, sin fiarme de nadie, yo no entendía nada, solo que notaba que me estaba empapando de algo que me gustaba, o sea, que por primera vez había algo de paz, ¿no? Y allí, bueno, sin entender mucho ni qué hacía en Navarra, ni qué pasaba con mi vida. La primera disciplina que tuve me chocó porque no sabía yo que lo que había hecho estaba mal. Se me dijo, vamos a hacer esto, y dije, uy, no, yo no quiero disciplina. Y yo digo, pero si solo he dicho no quiero. Pero lo entendí, no tardé mucho en entenderlo, lo entendí, no sé si esa noche o al día siguiente, cuando vi que quien me había puesto la disciplina le dolía ponerme la disciplina, pero no se movió, hubo firmeza, hubo la ternura, hubo el amor, pero hubo la firmeza de, o sea, por aquí, ¿no? Y entendí, toda mi vida había sido esto quiero, esto no quiero, esto quiero, esto no quiero. Y Dios lo atajó al momento, aun sin entender yo lo que había hecho mal. Así fui andando sin saber muy bien, tuve que fiarme, aunque no me fiaba, pero tuve que fiarme porque no tenía otra. Así me convertí, le entregué mi corazón al Señor y recuerdo poco, pero sí recuerdo que fue la primera noche que dormí profundamente, que dormí en paz, que me levanté al día siguiente y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me pasa? Años sin dormir, años sin poder parar la mente a la noche y de pronto descansé. Fui andando pues fueron saliendo pues lo que había en mi corazón. A mí lo que más me asustaba era dejar el tabaco durante 35 años y Dios eso lo quitó de un plumazo. Yo decía, va a ser un imposible, yo no puedo dejar el tabaco, no he podido. O sea, ni me acordé del tabaco. O sea, fue un regalo que me hizo Dios.
Y así pues con muchas cositas pequeñas que yo veía el amor de Dios, veía los detalles de Dios, veía que yo no me fiaba de las personas, que estaba en mi corazón y cómo era una cosa entre él y yo, y veía, ¿no?, que se estaba, o sea, como si cuando Dios te sonríe, ¿no?, un secreto entre tú y él, y cómo eso se solucionaba o cómo eso dejaba de ser una carga. Y allí entre la rebeldía que llevaba, el orgullo me impedía pedir un vaso de agua, me lo impedía en la mesa, prefería pasar sed a pedir agua. Pues eso tuvo que ir trabajándolo el Señor y yo tuve que pues, aprender a confiar, aprender a pedir ayuda. Lo que más me asustaba y está en mi corazón, con el que tengo que batallar, es que si pedía ayuda, si pedía ayuda, tenía que aceptar la ayuda que se me daba, no como yo quería hacerlo, sino como Dios quería que lo hiciera. Y eso a veces me paraba de pedir ayuda, me paraba de decir, me pasa esto, porque sé que ya no si lo daba ya no sería mío, ya sería de él y lo haría a su manera y yo tendría que someterme. Eso me asustaba mucho, me paraba mucho, pero fui comprobando que su voluntad era mejor que la mía, cómo se resolvían las cosas, cómo con mi familia hubo perdón, cómo Dios restauró, pero lo hizo a su manera, no a la mía. Vi que me tenía que fiar y que cada vez que me fiaba había gozo en mi corazón porque se soltaba alguna cadena de las que me impedía por mí misma, hacerlo por mí misma, a mi manera. Cuando se lo entregaba a Dios, o sea, el problema se resolvía, era como, a veces decía, si lo hubiese hecho antes, ¿no? Si antes hubiese rendido esto, si antes hubiese obedecido, porque después era un gozo. Y así, bueno, pues Dios tuvo que trabajar, me concedió sanidad, sanó mi páncreas. Sin yo pedírselo, yo no sabía que eso lo podía hacer Dios, yo no lo conocía, ni me atrevía a pedírselo, pero Él fue otro de los regalos que me dio, la sanidad. Y bueno, y me enseñó igual lo que... para mí ahora mismo lo valoro mucho, ¿no? El arrepentirme. No el pedir perdón, sino cuando sabía en la comunidad o que algo estaba mal, que algo no le agradaba, y aún así lo hacía, el no ir más allá, el no ir hasta que te estrelles, ¿no? El arrepentirme de corazón, el echarme para atrás, el humillarme y pedir perdón. Yo muchas veces pedía perdón por el temor a la disciplina. Decía, uy, perdón, pero no me arrepentía. No había arrepentimiento, no había sanidad. Pero cuando Dios, por su misericordia, me enseñó eso, me enseñó que en el arrepentimiento, en el no querer ese pecado, no lo quiero en mi corazón, de verdad Él obraba. Y algo que también hizo, yo no podía sentir misericordia por nadie. O sea, yo era de las que pisaban y se burlaban. Y Dios cambió esa dureza también, puso un corazón de carne, cambió la dureza del corazón de piedra que solo se mira al mismo y puso un corazón de carne que se podía doler, que en lugar de pisar puede ayudar, puede consolar, puede aupar. Eso me lo regaló Él. Y nada, y en este camino estoy y con muchos imposibles, muchísimos.
pero sé que si levanto la mirada tengo al Dios de mis imposibles, lo tengo delante y está esperando fielmente a que me dé la vuelta y a que le pida lo que necesito. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y es que es así, Dios opera de esta manera, de una vida imposible, Dios transforma completamente, como expresa ella también, ¿no? Cosas sin ni siquiera pedírselas a Dios, sin ni siquiera enterarme que Dios las cambia, pero es así Dios. Si venimos como dice ella, ¿no? Venimos así, venimos como somos, sin esperanza, sin saber muchas veces qué es lo que va a ocurrir, pero venimos delante de Dios de esta manera, ¿no? Entonces, quiero llegar a una parte importante. La parte importante es que Dios te ama. La parte importante es que como Dios ha amado a Neus, Dios te ama a ti también. Como Dios ha hecho una obra preciosa en Neus, Dios puede hacerla también contigo, y solo por amor. Pero necesitas conocer ese amor. Necesitas conocer ese verdadero amor. No un amor egoísta, no un amor interesado, no, un verdadero amor que nace desde el mismísimo corazón de Dios, ¿no? Porque a Dios le duele, ya lo he dicho también antes, a Dios le duele cómo estás viviendo, a Dios le duele la situación que estás pasando, le duele los problemas por los que estás atravesando cada día. A Dios le duele cuando tú estás luchando por intentar solucionar las cosas por ti mismo, sabiendo que si acudes a Él te va a ser mucho mejor también. A Dios le duele verte así. Pero necesitamos de verdad entender ese amor, como dice la palabra de Dios, porque ese amor lo expresa muy bien en su palabra, cuando dice que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo Jesucristo por ti lo ha dado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el amor es dar. Y Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para que muriese, para que padeciese lo que tú debías de haber padecido, lo que yo debía de haber padecido, para que lo padeciese Jesús por ti y por mí, para que puedas tener hoy una nueva vida. Pero no solamente lo envió para que supieras y vieras su interés por ti o por mí, sino que además lo envió para que tuviésemos y tengamos una vida con propósito, como también dice la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer, porque hay una parte que tenemos que hacer tú y yo. Dios ha hecho la suya, Jesucristo ha hecho la suya, pero tú y yo tenemos una parte que hacer. Hay una parte que es la de reconocer primeramente que somos pecadores, reconocer que hemos pecado, reconocer que lo hemos hecho mal delante de Dios, reconocer que le hemos fallado, reconocer que no hemos hecho las cosas como Él quería que las hubiéramos hecho, que no hemos sido buenos hombres, buenas mujeres, que no hemos sido buenos maridos, buenas esposas o buenos hijos. Reconocerlo, reconocer que hemos sido egoístas, reconocer que nos hemos permitido licencias que no nos correspondían, nos hemos permitido hablar más de los demás, nos hemos permitido mentir, nos hemos permitido tantas cosas que no se ven a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios sí que los está viendo. Está viendo tu pecado, está viendo tu condición. Y esta tarde te dice que lo que tienes que hacer es reconocer tu pecado, reconoce tu condición, reconoce que hay una enfermedad dentro de ti. Esa enfermedad se llama pecado y que el único que puede sanarla, el único que puede poner ese antídoto a esa enfermedad es la sangre de Jesucristo. Él es el único. Y esto es lo que nos hará salir de esta separación de Dios. Porque Jesucristo es la única respuesta para ti hoy. Jesucristo es la única salida para ti hoy. Jesucristo es el único que puede cambiar completamente tu vida. Puede cambiarlo absolutamente todo. Ahora es el momento en el que tu cabeza tiene que ir al problema realmente y decir, ¿qué está ocurriendo conmigo? Está ocurriendo esto, yo necesito salir. Pues Jesucristo es el único que puede ayudarte a salir. Hay 3 ejemplos que quiero ir muy rápido, que tienen un denominador común los 3. Están en el mismo pasaje, están en Mateo, en el capítulo 9, y dice que mientras Jesús les decía estas cosas, hablaba con todos los que estaban allí, dice que vino un hombre, un principal, Jairo, una persona muy reconocida, una persona que lo tenía absolutamente todo en la vida, supuestamente, y se postró ante Jesús diciendo, mi hija acaba de morir. ¿Sabes qué significa esto?
Se quedó sin hija. Se quedó sin hija. Iba con un problema muy serio para el padre. La vida de su hija había terminado. Todos sus proyectos, todos sus planes, todas sus cosas se habían acabado. Pero él fue hacia donde estaba Jesús. Porque sabía que para Jesús no había nada imposible. Dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y siguió a Jairo con sus discípulos. Pero en ese trasiego, en ese camino en el que iba hacia la casa de Jairo seguramente, dice que aquí una mujer enferma de flujo de sangre que desde hacía 12 años se le acercó por detrás y lo tocó, y tocó el borde de su manto. Otra escena, en un momento, para que veamos la necesidad que hay en esta sociedad, la necesidad que hay aquí. Es una necesidad constante. Todo el mundo necesita a Dios, por una cosa, por otra, una circunstancia, otra. Pero en el momento, hoy puede ser que Dios haga milagros en este lugar, en sus casas, en cualquier sitio. No va a hacer un milagro, Dios hará todos los milagros que necesitemos o que realmente tengamos necesidad de ellos si nos acercamos a Él. Pero fíjate, dice que esta persona, dice que esta mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Quedaros con esto. El Jairo fue y le dijo, ven y pon tu mano sobre ella, sobre mi hija, y vivirá. Y esta mujer decía, si tan solo tocase su manto, el poder que hay en él, el poder que sale de él para cambiar mi vida. Y un poquito más adelante, al entrar Jesús en la casa del principal, pero volviéndose Jesús y mirando a esta mujer, le dijo, a este hombre le dijo, ten ánimo, hija, a esta mujer, me estoy liando, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. Y al entrar Jesús en casa del principal, de Jairo, viendo a los que estaban tocando flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Cómo? Si estaba muerta, si ya no había vida. Y en ese trasiego, en ese camino, ¿qué ha pasado? Vamos a ver lo que ha pasado también. Porque un poco más adelante, el mismo día, dice que pasando Jesús allí le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Y entonces dice que tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Cuál es el denominador común en estos 3 milagros que Dios hizo en el mismo día? La fe. Todos creían que Jesucristo podía cambiar la situación que estaban viviendo en ese momento. Todos creían que para Jesucristo no había nada imposible. Jesucristo es Dios, es el mismo Dios también. No hay nada imposible. 3 casos en un mismo día, 3 casos con el denominador común: fe, creer. ¿Qué es lo que necesita tu caso esta tarde? ¿Qué es lo que necesita tu vida esta tarde? Creer. No creas en ti, sino creer en Jesucristo. Creer que Dios puede hacer esta tarde lo que tú no has conseguido hacer, ni lo que nadie ha conseguido hacer contigo hasta ahora. Creer que Jesucristo puede cambiar tu condición, que Jesucristo te puede dar una nueva identidad, que Jesucristo puede borrar todos tus pecados, todo tu pasado,
que hoy puedes ser una nueva criatura, que hoy puedes disfrutar de los principios, de las bendiciones, de todo lo que Dios tiene para los que son hijos suyos, son hechos hijos suyos. Y esta tarde puedes ser hecho hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Como digo, Jesucristo es el único camino, no puedes acceder a Él de ninguna otra manera. Por lo tanto, lo que debes hacer esta tarde es recibir a Jesucristo como tu Señor. Dice la palabra de Dios, dice, mas a todos los que le recibieron. Esta tarde tienes esta oportunidad. Tienes la oportunidad de recibir a Jesucristo en tu corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, dice. ¿Qué le pasó a Jairo? Que creyó. ¿Qué le pasó a esta mujer? Que creyó. ¿Qué le pasó a estos dos ciegos? Que creyeron. Y como creyeron, conforme a su fe, recibieron sanidad cada uno de ellos. ¿Qué te puede pasar esta tarde a ti? ¿O qué te va a pasar esta tarde a ti? Porque yo creo que te va a pasar esta tarde a ti si crees en el nombre de Jesucristo, si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si crees que Él es tu Señor y tu Salvador. Te va a pasar que Dios va a cambiar completamente tu corazón, que Jesucristo por medio de su sangre va a transformar tu vida completamente, porque ya pagó Él en la cruz el precio que tú y yo teníamos que haber pagado. Así que necesitas esta tarde poner en marcha tu fe. Poner en marcha tu fe. Creer. Creer. Dice que por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios. Dios te regala esta tarde la salvación. Recuerda que ni tú ni yo podemos generar salvación en nuestras vidas. Es un regalo de Dios para ti. ¿Por qué? Por gracia, dice. Por medio de la fe. Y como dice, esto no es por vosotros, pues es un regalo de Dios. Recibe esta tarde a Jesucristo. Te voy a invitar a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos. Y al igual que estas tres personas, no he querido indagar mucho en ello, pero igual que estas tres personas tenían esta necesidad, pero acudieron a la fuente, acudieron realmente donde estaba la solución. Esta tarde, te digo a ti, querida vida, le digo a usted en su casa, esta tarde Jesucristo es su única solución, es la única respuesta a sus problemas. Jesucristo es el único que puede realmente tratar con lo que otros no pueden tratar. Para Él no hay nada imposible. Dice la palabra de Dios que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy está Jesucristo aquí llamando a tu corazón, a ese corazón que hemos visto cómo era sin Dios, ese corazón endurecido, sucio, lleno de rencor, de mentira, de muchas cosas feas. A ese corazón viene Dios, viene Jesucristo y llama. Y dice, si alguno oye su voz, si alguno oye que Jesús te está llamando esta tarde a ti, dice, y abre la puerta, entraré a Él. Así que te voy a invitar esta tarde, si ves la necesidad de tu corazón, si ves la necesidad de acercarte a Dios, si estás cansado de verdad de estar pasando por todas estas situaciones y no ves esperanza como no veía Neus, te puedo decir, hay esperanza para ti esta tarde. Ven, reconoce a Jesucristo como tu Señor. Y te voy a invitar a que puedas hacer una oración conmigo. Después subirá Joel, pero te voy a invitar a que te sinceres con el Señor esta tarde. Te sinceres con el Señor en este momento. Y como un acto de fe también, igual que Jairo, igual que esta mujer, igual que estos dos ciegos fueron a Jesús, te voy a invitar a que te puedas poner en pie allí donde estás, reconociendo que necesitas a Jesús, que necesitas ese toque, que necesitas tocar tan solo su manto, que necesitas y que crees además que puede darte la vista, como le dio a estos dos ciegos. Porque si tú lo crees, Jesucristo hará la obra perfecta en tu vida. Jesús,
Gracias de verdad. Gracias por venir esta tarde a nuestro encuentro, por venir esta tarde y dignarte, Dios mío, a venir ante vidas como las nuestras, Señor. Padre, bendito Dios, aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que te necesitamos, que lo hemos hecho todo muy mal, Señor. Que nos hemos alejado tanto de ti, Señor, hemos preferido las cosas de este mundo antes que a ti, Señor. Por ello te pedimos perdón, te pedimos que perdones nuestros pecados, díselo así, perdona mis pecados. Te recibo en esta tarde, recibo a Jesucristo en esta tarde como mi Señor y como mi Salvador. Decido seguirte a ti solamente, Jesucristo, díselo. Decido seguirte a ti. Ya no me importa nada lo que puedan decir o lo que puedan pensar los demás. Solamente quiero seguirte a ti, Jesucristo. Me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados, Señor. Y decido caminar en pos de ti, Señor. Toma mi vida, Señor. Yo no la quiero para mí ya, es tuya, Señor, te pertenece a ti por la sangre de Jesucristo. Gracias por esa sangre que nos ha limpiado completamente de todo pecado. Gracias, Dios mío, porque tú lo puedes todo en mi vida, Señor. Tú lo puedes todo en mi vida, bendito Dios. Creo en ti, díselo, creo en ti, Jesús. Creo en ti, Señor. Creo que tú puedes levantarme de esta vida de muerte que he estado llevando hasta ahora. Creo que tú puedes sanar mi vida, puedes sanar mi enfermedad, puedes sanar mis dolores, puedes sanar absolutamente todo de mí, porque creo en tu poder. Y lo creo con tanta fe, Señor, que estoy convencido que esta tarde mi vida ya no es la que era hace 1 hora y pico, Señor, sino que es una vida nueva por ti, porque tú me la has dado, Señor. Porque tú me has dado una nueva vida, una vida para siempre en ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Amén, Señor.